Ya, entonces vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la semana pasada. Partimos por clima y los índices bioclimáticos, ¿cierto? Ya, mi puntero. Ya, lo primero que dijimos, ¿cierto? Es que la producción de uva en general, o sea, de vides en general en el mundo, ocurre entre los paralelos 30 y 50 en el hemisferio norte y 30 y 45 en el hemisferio sur, ¿ya? Que corresponde más o menos a temperaturas promedio entre 10 y 20 grados, es de zonas templadas, ¿cierto? Después, para hablar de los índices climáticos, dijimos que el crecimiento de la vid en general aumenta hasta una temperatura óptima que es de 25 a 30 grados, que cuando hace mucho calor se detiene el crecimiento y que el cálculo de estos grados día eh, toma como consideración que el aumento del crecimiento es lineal con el aumento de la temperatura. Entonces ahí hablamos de tres índices de temperatura promedio. O sea, perdón, tres índices de temperatura básicamente. La temperatura promedio de la temporada, ¿cierto? Que se calcula haciendo el promedio de las temperaturas promedio de cada día desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril y que los resultados que teníamos nos permitían definir zonas más cálidas, más frías, etc. Y había una tabla que nos mostraba qué variedades se adaptaban mejor a cada una de estas zonas, ¿ya? Entonces este era un cuadro importante que les podía servir a ustedes para su proyecto de establecer un viñedo. Después hablamos, ese era el índice de la temperatura promedio de la temporada. Después hablamos del índice quizás más famoso, que es el de Winkler, las regiones de Winkler, que toma el concepto de grados día sobre base 10. ¿Ya? Sobre 10 grados va sumando grados día y lo hace sobre 10 grados porque esa es la temperatura a la que el crecimiento de las vides ya es considerable o importante, ¿cierto? Menos de 10 grados promedio en un día crecen muy poco. Entonces te toma la temperatura máxima, la mínima, saca un promedio y suma los grados días también desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril. Solamente acumulaba valores positivos, ¿cierto? O sea, si da menos de 0 no se tomaba en cuenta y se tomaba como un 0. Y este sistema definía 5 regiones, desde las más frescas hasta las más cálidas, ¿ya? Y eso es algo que ustedes van a tener que presentar en su proyecto, es decir, a qué región corresponde el lugar donde están plantando su viñedo. Finalmente hablamos del índice de Hagelin, que estaba pensado para zonas de latitudes más altas, o sea, más cerca de ¿cómo se llama?, los polos, especialmente en el hemisferio norte, y que tomaba en consideración que como los días ya son más largos durante el verano, eso compensaba en cierta forma por las más bajas temperaturas. Pero igual tenía, ¿cómo se llama? Se ocupa menos solamente en las zonas más de latitudes más altas, y consideraba solamente 6 meses, ¿cierto? También definía las zonas en 5 zonas dependiendo de la suma de grados, y definía solamente, tomaba 6 meses desde, en nuestro caso, desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre, considerando que en abril la suma térmica no era suficiente como para hacer madurar la fruta, ¿ya? Entonces, una de las diferencias entre Winkler y Hagelin, o temperatura promedio del año, y Hagelin, era que Hagelin toma 6 meses de la temporada y los otros dos toman 7 meses de la temporada, ¿ya? Y les dije que eso iba a ser una pregunta a la prueba. Lo otro que hicimos fue trabajar con la información meteorológica. Descargamos los datos de una estación, ¿cierto? Como lo van a tener que hacer ustedes desde la página de hidrometeorología, y utilizamos la temperatura máxima y mínima para calcular los grados día de una temporada, ¿ya? Hablamos del cambio climático, cómo está afectando la viticultura del mundo, ¿cierto? Vimos este gráfico que seguramente lo han visto en otra clase también, de cómo ha aumentado la temperatura en los últimos 50 años con respecto a las temperaturas históricas, y que
si uno tomaba esta línea de tendencia, los últimos 100 años tenía esa pendiente, pero en los últimos 50 años tenía una pendiente aún mayor. O sea, el aumento de temperatura se ha ido incrementando también. Entonces, los efectos del cambio climático hablamos que eran todavía no muy claros, ¿cierto? No es que no existan, pero todavía no es fácil decir si, por ejemplo, en el Valle Central va a aumentar la nubosidad o disminuir la nubosidad. Las cosas que sí están bien claras es que hay un aumento de las temperaturas y una disminución de las precipitaciones. Quizás esos dos son las más importantes, ¿ya? Y otro tema que era esto, aumento de los cambios en los eventos climáticos extremos, como fue la lluvia de enero, como fue un granizo que hubo el año antepasado en octubre, a fines de octubre, en toda la zona de la costa, perdón, de la cordillera entre la metropolitana y la sexta, donde granizó no me acuerdo si fue en octubre o en noviembre, pero ya estaba las vías brotadas y el granizo es, bueno, en Mendoza le dicen piedra al granizo, y es porque como que llovieran piedra y rompe los brotes, los racimos, las hojas, etc. Entonces, esas cosas están pasando más, eh, hay más de estos eventos climáticos extremos. No sé si han tenido la oportunidad de leer las noticias, pero en Europa, especialmente en Francia y también algo en España, cayeron una helada tremenda. En Francia hablan de pérdidas del 100% de la producción en algunas zonas, llegaron a tener menos 8 grados bajo cero. Entonces, esos eventos también se han visto intensificados por el cambio climático. En el caso de los incendios forestales, el problema que tienen es que producen problemas por el humo. El humo de los incendios forestales, por un lado, se puede pegar a la película de la valla, o si no, también han visto que puede entrar el humo por los estomas y meterse a la valla, y lo que resulta en vinos que tienen olor a humo. ¿Ya? Eso les pasó el año pasado muy fuerte en California, que tuvieron muchos incendios forestales, y también les pasa mucho en Australia. ¿Ya? Dijimos que según los modelos de predicción en Chile, dependiendo de si el escenario menos catastrófico o más favorable, eh, o el más catastrófico, ¿cierto? La superficie de vides disponible para producción de uva de vino iba a bajar entre un 19 y un 25%, que comparado con otros países, como por ejemplo con Australia, la disminución era mucho menor, pero que ahí va a haber un efecto. ¿Ya? Esos efectos están dados por la combinación de cambio en la temperatura y disminución de las precipitaciones. Y conversamos que habían estrategias de corto plazo y de largo plazo que se podían tomar para hacer cambio al cambio climático. Y entre las estrategias de corto plazo, ¿cierto? Hablamos de cambio de los riegos, ¿cierto? Manejo de las canopias, disminuir los deshojes, etc. Y de largo plazo eran cosas más más decisiones tipo cambio de las variedades que se cultivaban, otros por injertos, moverse a plantar otra zona, etc. Entonces, eso era con el cambio climático. Después partimos con las relaciones hídricas, que es lo que nos convoca ahora. Déjenme ver si... Para no tener problemas, vamos acá. Ahí estamos. Relaciones hídricas, ¿cierto? Dijimos que el riego es una herramienta muy poderosa que tienen los viticultores, eh, que pueden utilizar para mejorar la calidad y la producción de sus viñedos. Hablamos del continuo suelo-planta-atmósfera, en que el agua se mueve siempre de una zona donde hay más humedad a una zona donde hay menor humedad, o de un mayor potencial a un menor potencial, ¿cierto? Y que en cierta forma la planta era básicamente una tubería que llevaba el agua desde el suelo a la atmósfera, ¿cierto? Y esa pérdida de agua o ese movimiento de agua a través de la planta está controlada por los estomas en la hoja, ¿ya? También conversamos que para el riego, para nosotros definir los riegos, podíamos enfocarnos en tres áreas, que era el suelo, hablando del contenido de humedad del suelo, reponer el agua en el suelo, la planta en base a características o estados fisiológicos como el potencial hídrico, ir midiendo el potencial hídrico, o a la atmósfera cuando
pensamos cuando pensamos en la evapotranspiración, ¿cierto? Y en regar en base a la demanda hídrica de cada día. Dijimos que climas mediterráneos como el nuestro, ¿cierto? Acá en la zona central de Chile, se requiere riego durante el verano, porque acá en general no llueve en primavera y en verano, ¿ya? Entonces la cantidad de agua que pueden retener los suelos en invierno no es suficiente para mantener un crecimiento y una producción sustentable. Conversamos, el primer concepto del cual hablamos fue el potencial hídrico, y esta era una foto de una bomba de Cholander midiendo el potencial hídrico, y dijimos que habían tres formas de medir el potencial hídrico de una planta. Hablamos del potencial antes del amanecer, el potencial de hoja y el potencial de tallo, ¿cierto? Dijimos que los dos más comunes o más utilizados son el de hoja y el de tallo, y que se puede medir cualquiera de los dos indistintamente, que los dos están muy correlacionados, los dos entregan información buena, y que está definido para el potencial hídrico medido con la cámara de presión o bomba de Cholander, como quieran llamarle. Están definidos los niveles de estrés a los que se ve afectada la planta, ¿ya? Y como el potencial hídrico del agua pura es cero, el potencial hídrico del agua en la planta o en una solución siempre es menor que cero. Y mientras más negativo es, más estresada está la planta. Entonces, en este gráfico, el eje de la Y nos muestra el potencial de hoja medido a mediodía, ¿cierto? El potencial de la hoja. Y en la X, el potencial de tallo o cinemático, que tiene el mismo, cualquiera de esos dos nombres. Y nos muestra que a medida que se hace más negativo, la planta está más estresada. Y eso está representado en este gráfico por los colores, ¿ya? Entonces este gráfico nos dice cuándo las plantas empiezan a ver estrés, y también nos dice que hay una relación entre las dos mediciones, ¿ya? O sea que yo puedo medir el potencial de tallo o potencial de hoja, el que yo prefiera, pero si lo hago bien, están relacionados y los dos me sirven para tomar decisiones. Mostramos esta tabla en que muestra valores de potencial de hoja y de tallo, que muestran cuando hay ningún estrés, un estrés moderado, un estrés severo, etc. ¿Ya? Entonces esto uno lo puede ocupar para tomar sus decisiones de cuándo regar. Perdón. Hablamos de cómo el potencial hídrico, o sea, el estatus hídrico, qué tan estresadas están las plantas, cómo va afectando los a distintos parámetros, como por ejemplo la producción, hablamos de la fotosíntesis, de la conductancia estomática, que era cuán abiertos o cerrados estaban los estomas, el daño en las hojas o en los tallos respecto a cavitación, ¿se acuerdan? Y ahí dijimos que las hojas actuaban como un fusible, porque a medida que la planta iba viéndose cada vez más estresada por agua, lo primero que hacía era perder las hojas, y al perder las hojas disminuye rápidamente la evapotranspiración, la transpiración, perdón, disminuye la transpiración, y al disminuir la transpiración la planta se ve enfrentada a un potencial hídrico menos negativo, se estresa menos, y evita que se produzcan daños en los órganos eh, más estructurales, como son los tallos, el tronco o las raíces, ¿cierto? Entonces primero se caen las hojas, y después, si el estrés era mucho, empezaba a afectar los tallos, y ya si el estrés era demasiado y por mucho tiempo, teníamos riesgo de que empezaran a morirse las plantas, porque se producía la cavitación, que se rompía la columna de agua, el agua que iba moviéndose desde las raíces hasta la atmósfera, se rompía esa columna de agua, se formaba una burbuja de aire adentro, no se movía el agua y la planta se moría, ¿cierto? Se deshidrataba. Lo otro importante que hablamos es que el efecto del estrés hídrico es mayor en la parte vegetativa de la planta que en la parte reproductiva. O sea, un estrés hídrico primero afecta el crecimiento, y en el crecimiento primero se afectan los zarcillos, después los ápices, después las hojas, etc., en ese orden, y al final empezaba a afectar la producción o el crecimiento reproductivo, que era el tamaño de racimo, el tamaño de tallo.
Entonces es una muy buena herramienta para nosotros para manejar, por ejemplo, el vigor de las plantas sin tener pérdidas de producción. Y lo otro que conversamos también es que la valla era más sensible al estrés hídrico antes de pinta que después de pinta. Entonces eso también nos permite planificar nuestras estrategias de riego en base a en qué etapa de fenológica estoy, si estoy antes de pinta o después de pinta. Vimos que el desarrollo de la valla era doble sigmoideo, ¿cierto? Que crece al principio, después tiene una etapa en que no crece y después vuelve a crecer, que está representado en este gráfico como estas vallas que van creciendo, aquí desde flor, ¿cierto? Flor, cuaja, van creciendo, y después una etapa en que no crecen, que esta etapa en que no crecen corresponde cuando la valla está madurando la semilla, ¿ya? Ese es el momento en que no crece en tamaño. Entonces, al principio, la valla va creciendo por división celular, ¿ya? Y después de pinta crece por elongación. Lo otro que vimos es que al momento de pinta, la valla se hace independiente del xilema, ¿ya? Entonces, toda el agua y los nutrientes entran a partir de pinta por el floema, y por eso es que se hace menos susceptible al estrés hídrico, ¿cachai? Porque no está conectado al resto de la planta a través del xilema, sino solo por el floema. Dijimos que la pinta, en el caso de cómo lo íbamos a ver nosotros, era el inicio del ablandamiento de la valla, no cuando tomaba color, ¿ya? Y que esta pinta es muy importante porque en el momento en que se, se, eh, se promueven muchas de las enzimas que participan en el metabolismo secundario de las plantas, que el metabolismo secundario era el que producía los taninos, el color, los aromas, ¿ya? Y que es lo que nos importa a nosotros en la producción de vino, ¿ya? Este gráfico lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del desarrollo de la valla y la producción de metabolitos primarios y secundarios, pero básicamente aquí les va mostrando cuáles son los compuestos que se acumulan durante la formación de la valla, y ahí ven, por ejemplo, el color que recién se empieza a acumular después de pinta, ¿ya? ¿Qué más? Entonces, después hablamos que habían tres estrategias de riego. En general, habían tres estrategias, que era el riego deficitario regulado, que era cuando tú aplicabas restricciones hídricas eh, distintas en distintos momentos de la etapa de crecimiento de la valla. Entonces, por ejemplo, podías estresarlo solo en pinta, o estresarlo antes de pinta, o estresarlo después de pinta, ¿ya? Y en distintos niveles. Existía otra, eh, podríamos hablar, estrategia, que era el riego deficitario sostenido, en que tú decías, yo voy a regar el 70% de la demanda que tiene la planta, se la voy a regar el 70% durante toda la temporada, ¿ya? Es el riego deficitario sostenido. Y había otra forma de regar que se llamaba el secado parcial de raíces, o partial roots on drying en inglés, que es una técnica o una forma de pensar desarrollada en Australia, y que lo que buscaba era ir alternando el riego en una planta a un lado u otro lado de la planta. Piensen, esta es una espaldera, ¿cierto? Que tiene una línea de riego, y en este caso tiene dos líneas de riego, una a cada lado de la planta. Y esta línea tiene un gotero al lado de allá de la planta, y esta línea tiene un gotero al lado de acá de la planta. Entonces, una semana se riega por acá y una semana se riega por allá. Y lo que busca este sistema es que una parte de las raíces estén siempre secas y la otra tenga agua. ¿Por qué? Porque la teoría decía que el sector que estaba seco le daba la señal a la planta de que estaba estresada, ¿cierto? Entonces producía las enzimas que estuvimos conversando y ¿cómo se llama? Por ejemplo, inducía la formación de ácido abscísico, y eso hacía que la planta creciera menos, que tuviera los estómagos un poquitito más cerrados, que acumulara más color, que acumulara más tanino, qué sé yo, y el otro lado que tenía agua le aportaba para que hiciera fotosíntesis. La verdad es que después de harto revisar esta teoría del secado parcial de raíces, se llegó a la conclusión de que los beneficios no eran tantos con respecto, por ejemplo, a un riego deficitario sostenido o un riego deficitario regulado, como para justificar invertir en tener dos líneas de riego, tener un sistema que riegue un lado primero y el otro después, como que toda esa parte operacional no se justificaba con respecto a tener solamente una línea de riego, ¿ya? Entonces se ha dejado un poco atrás. Pero en general las vides siempre se benefician de un riego deficitario, ¿ya? O sea, de reponerle menos agua de la que están usando. Las vides siempre,
especialmente en vías de vino, estamos hablando, siempre se benefician de estos estrés, ¿ya? Cuando hablamos de estrés no significa dejar de regar, no significa que se caigan las hojas, sino hacer llegar a niveles definidos por un tiempo definido, que lo vamos a ir viendo en la clase de hoy. Entonces, dijimos que habían varias formas de programar los riegos, ¿cierto? Que, perdón, que podría ser, por ejemplo, un programa fijo, o sea, un viñedo en que riegan todos los lunes, ¿cierto? Que podría ser en base a observación del crecimiento y decir, "Oye, yo veo que la canopia está, que está estresada, entonces voy a regar", que lo más común era que se hacían calicatas, se veía el agua en el suelo y se regaba en base a eso, que se podía hacer con la cámara de presión o bomba de Stolander, o el porómetro, que son instrumentos que miden cómo está la planta, qué tan estresada está la planta, es como medir la temperatura, ¿cierto? Y en base a eso regar. Había otra forma que era utilizando la evapotranspiración y la capacidad de retención de agua del suelo, o sea, yo riego, digo, mi suelo es capaz de retener tantos milímetros, cada día la atmósfera está demandando X milímetros, entonces me alcanza el agua para tantos días, ¿ya? Y finalmente hablamos de que también se podía hacer en base a información del contenido de humedad de suelo con la información que te entregan los sensores de humedad de suelo, que son instrumentos que se ponen en el viñedo y que te van mostrando cómo disminuye la humedad o cómo aumenta a medida que tú riegas o se secan las plantas. ¿Mm? Entonces la gestión de riego, que es lo que nos interesa, tiene que responder tres preguntas principales. Una era cuándo empezar a regar. Segundo, cuánto regar. Y tercero, con qué frecuencia regar. ¿Ya? ¿Cuándo empezábamos a regar? Va a depender de si llovía en el invierno, ¿cierto? Que la canopia esté creciendo y en general de un potencial hídrico que nosotros definimos. O sea, nosotros decimos, yo voy a empezar a regar cuando el potencial hídrico, según la bomba de Stolander, marque 10 bares o 12 bares, o etcétera, ¿ya? El cuánto regar va a depender de mi suelo, ¿cierto? Cuánta agua es capaz de retener el suelo, cuánta agua necesito poner para que no se pierda agua por percolación, para que el agua no escurra por encima, un montón de cosas. Y con qué frecuencia regar va a estar definido también por la capacidad de retención de agua en mi suelo y la demanda del ambiente, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ir viendo ahora. Bueno, dijimos que solo podíamos gestionar, o sea, solo podíamos gestionar lo que se puede medir. Entonces, nosotros necesitamos datos, ¿ya? Eh, para poder tomar las decisiones. Y nuestra idea, lo que queremos aprender acá, es a integrar la información del suelo, la planta y el clima. No usar solamente uno, sino en general tratar de usar por lo menos dos para tomar mejores decisiones. En esta diapositiva estaba una bandeja de evaporación, ¿cierto? Que mide cuánta agua está demandando el ambiente diariamente. Después acá en la foto que dice A hay un sensor de humedad de suelo. Esa es la parte de arriba del sensor, pero esto tiene 1 metro, hay desde, no sé, 30 centímetros hasta 1,20 m, si no me equivoco, de profundidad, que va midiendo en distintas profundidades el contenido de humedad de agua en el suelo. Acá tenemos un medidor de flujo de savia, que lo que hace también es medir el movimiento de savia y en base a eso estimar el estrés de la planta. Cuando la planta está menos estresada, mueve más savia. Cuando está más estresada, el movimiento de savia es más lento, ¿ya? Acá tenemos una bomba Stolander, esta es la de bombín, porque hay otras en que tiene un balón de gas, eh, que es el que da la presión. En este caso, como es portátil, se lleva al campo y tiene un bombín. Tiene un bombín que va aumentando la presión y nos permite ver cuál es el potencial hídrico de las plantas. Y en esta foto acá está el porómetro, que es lo que mide en la conductancia estomática, que es qué tan abierto o cerrado están los estómagos. Conversamos que cuando las plantas no están estresadas, los zarcillos están por delante del ápice. A medida que se van estresando, los zarcillos van creciendo menos, ¿cierto? Cuando hay un estrés moderado, los zarcillos ya están a la altura del ápice, ¿cierto? Y a medida que va aumentando el estrés, se caen los zarcillos y finalmente se caen también los ápices, ¿ya? El problema de esto, de usar solamente la evaluación visual para el ¿cómo se llama? Para
la programación del riego es que estos procesos son lentos, ¿cierto? Esto no pasa de un día para otro. Entonces, lo que sí, si nosotros vemos que el viñedo está creciendo de esta forma, podemos estar claros que no tiene ningún estrés y que está sin problema de agua, ya, y que no es necesario regar. Vimos que lo más común es hacer una calicata, que es básicamente hacer una excavación al lado de las plantas para ver cómo está la humedad del suelo. Conversamos que los distintos tipos de suelo retienen distintas cantidades de agua, ¿cierto? Un suelo arenoso retiene menos agua, un suelo franco retiene más, pero menos que un arcilloso, y también vimos que ¿cómo se llama? Que la capacidad, bueno, que como retiene menos agua la arena, voy a tener que regarlo más seguido, básicamente. ¿Ya? Conversamos un poco de los sensores de humedad del suelo, que lo que hacen es medir la cantidad de agua, contenido volumétrico, o sea, porcentaje puede ser, o milímetros por milímetro de agua que hay, y que las gráficas que nos entregan son de este tipo, ¿cierto? En que, por ejemplo, acá en el gráfico de arriba, este sensor tiene o esta sonda tiene 4 sensores a 20, 50, 70 y 100 centímetros, y me muestra cuando llueve, o sea, cuando riego, el contenido de humedad sube, y a medida que la planta se lo va tomando, va bajando, ¿ya? El gráfico de arriba me mostraba cada una de las profundidades, y el gráfico de abajo es la suma, y yo definía cuánto era lo que quería regar y cuándo quería regar de nuevo, ¿cierto? Y ahí yo iba definiendo lo que se llamaba las líneas de gestión. Estas sondas también pueden medir no solo la humedad del suelo, sino también pueden medir la temperatura y el contenido de iones, ¿ya? Se llama contenido volumétrico de iones, que es una forma de medir la salinidad, ¿ya? Y nos permite tener más información, especialmente en zonas en que las aguas son salinas y que hay problemas, que cada vez es más común en los viñedos. Antes uno pensaba en salinidad, te hablaban de salinidad y uno pensaba tercera, cuarta región. Bueno, ahora acá en Maipo, las aguas, como han bajado las lluvias, como las napas están más concentradas, hay problemas de salinidad que se ven en los viñedos. Al final de la temporada se ven las hojas con daño por sales, ¿ya? Entonces es un problema que está aumentando y que hay que tener en consideración. Entonces, como les decía, uno define estas líneas de gestión, de cuánto regar y cuánto esperar, y se pueden definir distintas líneas para las distintas etapas fenológicas, y eso es un poco lo que hablábamos del riego deficitario regulado, que cambia dependiendo de la época, y las líneas de gestión se definen ya sea con la bomba Stolander o con el porómetro, ¿ya? Entonces ahí yo voy midiendo y voy diciendo, este es el nivel que quiero de estrés, ahí lo marco y me voy guiando con eso para que se riegue. Las sondas me ayudan a evitar percolación, o sea, que el agua se pierda en profundidad, que se sature el suelo, porque cuando el suelo se satura las plantas no son capaces de tomar el agua, que no, que no escurra superficialmente, en realidad yo no lo veo en la sonda, pero lo puedo ver cuando voy al campo, ¿cierto? Cuando se satura el suelo, esta es una imagen típica de suelos arcillosos, si yo riego en demasía, el suelo se satura, ya no le entra más agua, por eso se pone la línea plana, y a la planta le cuesta tomar el agua después porque porque le falta oxígeno. Entonces, cuando una planta tiene oxígeno y tiene humedad, la línea de toma de agua se ve de esta forma, en que en la noche no toma agua, en el día toma agua. En la noche no toma, en el día toma. La noche no toma, en el día toma. Y se forma esta como escalerita, ¿ya? Eh, Cuando hay menor evapotranspiración, por ejemplo, hay un día nublado, la toma de agua es menor y se refleja en las sondas, ¿ya? Y después cuando sale el sol de nuevo, empieza a tomar agua de nuevo, ¿se fijan? Entonces, estas sondas también, la caída en la pendiente me va indicando, en cierta forma, el nivel de estrés en que está la planta. Cuando la caída es más o menos pareja, quiere decir que la planta no está estresada, que es capaz de tomar agua, que es capaz de evapotranspirar. Hay un momento en que esta pendiente se quiebra, ¿se fijan? Aquí como que cambia la pendiente. Y ahí es cuando empieza a haber estrés. Y si yo no riego, en un momento la curva se aplana, ¿cierto? Porque ya la planta no puede sacar más agua. ¿Mm? Esta era la foto, una foto como típica de una temporada en invierno. Acá estamos en marzo, cuando todavía estamos produciendo uva. Yo riego, la planta se toma el agua, riego, toma el agua.
Probablemente aquí se cosechó, se le da un último riego y después se deja esperando las lluvias de invierno. En este caso, esto es del año pasado, las lluvias llegaron en junio, ¿cierto? Y acá podemos ver cómo a medida que van aumentando las lluvias, ¿cierto? Que se va acumulando agua en el suelo, el agua empieza a llegar más en profundidad, ¿cierto? Al principio, la primera lluvia, podríamos decir, cayó y llegó a los primeros 20 centímetros. Después ya, a medida que cayó una segunda, una tercera lluvia, la tercera lluvia hizo que el agua bajara hasta los 50, ¿ya? Hasta los 50 y hasta los 70. Pero no fue hasta la quinta, sexta lluvia acá que el agua llegó hasta los 90 centímetros, ¿ya? Entonces, esta es la información de las lluvias, cómo rellenaron el suelo con agua, ¿cierto? Tengo un suelo en capacidad de campo, tengo un estanque lleno que hablábamos al principio de la temporada, y una vez que brotan las plantas, acá a mediados de septiembre, se fijan aquí, el agua va disminuyendo como suavemente el contenido de humedad durante el invierno, ya sea por percolación, o por evaporación desde el suelo, o porque las malezas se van tomando agua, pero una vez que brotan las plantas, la toma de agua tiene un cambio aquí en la pendiente, ¿se fijan? Más o menos por aquí. Aquí empiezan a tomar agua, pero siempre como lento, distinto a cuando yo riego. Y eso es lo que vamos a empezar a ver hoy día. ¿Por qué se ve esta diferencia de esta dinámica del agua con respecto a esta? ¿Ya? Otra cosa que podemos ver aquí es que, miren, la línea verde es la de 20 centímetros, ¿cierto? Entonces, básicamente se seca en los primeros 20 centímetros y queda plano, ¿ya? Estas subidas y bajadas que se ven aquí son debido a la evaporación del suelo. O sea, se evapora el suelo, agua durante el día, y en la noche se mueve un poco agua de más abajo hacia la parte superior del suelo. Y eso hace que el agua suba y baja en la parte de más arriba, ¿ya? Pero si se fijan en la de 50 centímetros, ¿cierto? Estamos acá a mediados de septiembre. En este momento la planta empieza a tomar agua, se fijan, y va bajando. Y a medida que va tomando agua de 50 centímetros y que se le empieza a acabar, en un momento empieza a tomar de más abajo, de 70 centímetros. Y a medida que se le va acabando el agua de 70 centímetros, empieza a tomar de más abajo, de los 90 centímetros. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque yo les decía que el momento para hacer crecer las raíces, para estimular el crecimiento de las raíces de nuestras vides, es al principio de la temporada. Si yo, por ejemplo, en vez de esperar que la planta trabaje y tome agua de más profundo, y al ir tomando agua más profundo hace crecer las raíces más en profundidad, yo la riego, la planta toma agua de más arriba, porque le sale más barato tomar agua de más arriba que tomarla de más abajo, ¿ya? Si se fijan, este contenido de humedad que tengo aquí a los 90 centímetros y lo comparo con lo que había antes de la lluvia de invierno, esto me dice o me indica que todavía hay agua en el suelo a 90 centímetros. ¿Se fijan? Porque la planta es capaz de tomarlo. Aquí yo tengo de marzo del año pasado que esta planta fue capaz de tomar agua a los 90 centímetros más o menos hasta aquí, hasta este contenido de humedad. Y ahora estoy más arriba. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que el suelo tiene humedad y que yo puedo esperar el primer riego. Entonces, ¿cuándo empezar a regar? En este caso no tendría que regar todavía porque el suelo tiene agua, y es lo que yo puedo ver en esta línea también, en la suma de abajo, que todavía no he llegado a la línea roja que definí como el momento de mi primer riego, ¿ya? Entonces, ese es el resumen de lo que vimos en la clase anterior. Preguntas. Es que se va a cortar la videollamada, no sé. Ahí dice arriba que se va cortando. Queda menos de un minuto. Ya. Bueno, si se corta lo parto de nuevo, pero me ha salido eso todas las veces y no ha ocurrido.